Bendiciones, hermanos. Les doy una vez más la bienvenida, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo y en ese mismo gozo vamos a seguir, amén. Hoy hemos podido clamar, hemos podido alabar, amén. Y ahora sí mismo vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra, amén. Y vamos a comenzar la palabra en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a abrir el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 46. Amén. Y dice así la palabra. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. La séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá que unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, en tu misericordia, Señor, que yo esté esta tarde de pie aquí, Señor, junto a mis hermanos, Señor, compartiendo tu bendita palabra, Señor. Sea el Espíritu Santo de Dios abriendo en esta tarde nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que nos haga sensible, Padre Santo, a ellas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Y el título de esta palabra es: ¿por qué los cristianos no tienen un avivamiento? Amén. ¿Por qué los cristianos no tienen un avivamiento? Estamos orando hace algún tiempo por avivamiento, pero la sequía en ese entonces en Israel está comparada con la mayoría de iglesias el día de hoy. Estamos en esta sequía. Amén. El símbolo de la iglesia en general es esta sequía espiritual, es este cuadro de sequía que hay. Hermano, he tenido una lucha. Hace 2 semanas el Señor me puso la palabra en un culto de oración de martes. No he podido, es el día de hoy que el Señor permite que esté yo aquí. Amén. Y le doy gracias a Dios porque a veces estamos como estamos. Dios sabe cada uno cómo estamos. Amén. Pero dice, mire el versículo 41, Elías por fe sabía que ya oía la lluvia, por fe, todavía no llovía, pero Elías dice que le dijo a su criado que le diga acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. La oración de fe de Elías, una lluvia grande se oye, aunque todavía no caía ni una gota de agua ni había una nube. Amén. Pero Elías por fe, amén, por fe. Y lo más bonito de esto es que dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro en medio de sus rodillas. Y esta palabra en estas 2 semanas, postrándose, es como el Señor quiere que esté su iglesia, postrada en oración, amén, postrada. No solamente, a veces, hermanos, mire, Dios me ha hecho ver, porque hay muchas veces que venimos con el dolor de la rodilla, de la cadera, de la espalda, de la cabeza, y nos cuesta doblar rodilla, nos cuesta doblar rodilla, ya sea en la iglesia o en casa, nos cuesta doblar rodilla.
Entonces, cuando a usted le duele la rodilla, a Fanny le duele la rodilla, la cadera, la espalda, le duele todo. Pero cuando va al trabajo, Fanny se toma una pastilla y se va a trabajar. Y cuando viene a la iglesia, a lo mejor nos viene el dolor y no doblamos la rodilla. Pues ahí está la pastilla que le hace venir a trabajar, o está el poder de Dios que le da la sanidad para que usted pueda doblar rodilla hasta donde usted aguante. Amén, hasta donde usted aguante. Hermano, hay que doblar rodillas y sobre todo doblar esa rodilla con corazones sinceros. Amén, con corazones sinceros. Saben que yo nunca había trabajado en la noche y el viernes pasado me dijeron ven a trabajar y yo fui a trabajar en la noche. Mi cerebro, escuche bien, jamás había hecho noche. Hice 11 horas, se preparó desde las 9 de la noche, aguanté hasta las 9 de la mañana con una euforia y yo trabaja sin parar. Hermano, ni siquiera comí. Llegué a casa y se me desconectó la batería hasta las 5:30, no sabía. Hasta mi marido se acercaba a ver Cross y respiraba porque yo estaba totalmente agotada. Pues esa misma batería que usted prepara su cerebro para trabajar o para cuidar un hijo cuando está enfermo, que nos sale esa energía, así prepare su corazón para venir a clamar a la iglesia. Amén. Esa misma batería le va a funcionar. Amén. Y yo en estas 2 semanas le he estado diciendo, gracias Señor, porque tú nos preparas. Si en mi fuerza la responsabilidad de hacer un trabajo bien, amén, me llevó a estar preparada. ¿Cómo no aquí que venimos a servir a Dios, que venimos a pedir a Dios? No va nuestro corazón, amén, a prepararse, a doblar rodillas y a clamar, amén, hermano. Entonces, tenemos que venir a la iglesia con corazones contritos, humillados y de rodillas. Y después, dice la palabra que llovió. Amén, aquí dice que después llovió y aquí tenemos el agua como testimonio de avivamiento para esa tierra seca y para ese corazón seco. Amén, dice el Salmo 143:6. Dice, voy a leerles 3 salmos. Dice el Salmo 143:6, 3 versículos. El Salmo 143:6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como tierra sedienta. Amén. Amén. El Salmo 42:1, que muchos lo conocemos, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Y vamos a leer todos el capítulo de Juan 7:38. Todos juntos. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice así este versículo que también muchos lo conocemos. Dice así, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ríos de agua viva. Esa lluvia refrescante. Pero ¿por qué no cae más a menudo regularmente? ¿Por qué los cristianos no tienen un avivamiento? Una de las razones más fuertes es porque no oran. Eso, porque no oran. Y si oran, muchas veces lo hacen sin sentimiento. Y si oran, muchas veces lo hacen sin fe. Y si oran, a veces hacemos oraciones formales. Si oramos, a veces oramos porque Dios sostenga la iglesia, pero pocos oramos específicamente, todos unidos. La prédica del día martes es unidos en un mismo sentir fue. Amén, unidos en un mismo sentir. Si nosotros como iglesia oráramos todos en un mismo sentir, cada uno de nosotros específicamente, porque Dios nos dé un avivamiento. Amén. Si usted llama en oración al avivamiento, Dios nos va a dar un avivamiento. Amén. Todos unidos en el mismo sentir. Amén. Pidiendo a Dios por este deseado avivamiento. Amén. Deseamos ese avivamiento. La oración de fe, una vez más les digo,
que trae avivamiento. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 2 al 6. Amén. Hechos, versículos del 2 al 6. Dice así la palabra. Pablo en Efeso les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, y el 6 dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Quiero decirles, mis hermanos, que estos dos no son los únicos dones del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos da más dones. Amén. Tenemos el don. Aquí nos habla de lenguas y de profetizar. Tenemos el don de sabiduría, que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros. El don de conocimiento, el don de fe. Amén. Tenemos el don de sanidad, el don de obrar en milagros, el don de discernimiento, el don de interpretación de lengua. A mí me encanta cuando escucho hablar en lengua, pero no entiendo nada. Les digo: Señor, danos el don de interpretación de lengua, dame el don de interpretación de lengua. Amén. Es maravilloso, amén, escuchar el poder de Dios en los hermanos cuando oran en lengua, ¿no? A mí eso la verdad, hermanos, que me encanta mucho, ¿no? Pero mire, ahí mismo dice en este versículo, en este capítulo 19, cómo Dios usaba grandemente a Pablo, la unción que tenía este apóstol. Dice el versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios de la mano de Pablo. Amén. Y dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Amén. Y los espíritus malos se iban. Amén. Porque hasta el diablo conocía quién era Pablo. Amén. Conocía el nombre de Pablo. A ver si hasta en eso me gozo, que el diablo conozca mi nombre. Amén. Pero ¿por qué conocía el nombre de Pablo? Porque sabía que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios. Amén. Y me gozo aún en eso. Amén. Cómo usaba el apóstol Pablo los dones, amén, del Espíritu Santo en su vida. Pero los cristianos no tienen avivamiento porque no lo esperan. Amén. Simplemente no esperamos. Es como que, ¿sabe? Oramos por avivamiento, pero deseamos y anhelamos de verdad tener un avivamiento. Amén. Escuchen, como les decía, hay días que a veces, ¿no? El orar, el doblar rodillas, el dar una palabra, cuesta, ¿no? Cuesta. Hay días en que a veces, como yo les digo, ¿no? He estado en esta semana de rodillas a Dios, preguntándole: Señor, ¿qué deseas tú que hable yo esta tarde? Amén. No somos los mejores de pronto, esos siervos así que siempre digo, con una unción tal tremenda, pero somos los siervos ahora mismo que Dios está utilizando. Amén. Que Dios está utilizando, y yo me gozo aún en ello porque Él nos perfecciona. Amén. Pero una vez más les digo, yo doblando rodillas, amén, Señor, deseamos un avivamiento. ¿Y saben por qué les digo que me cuesta doblar rodillas? Porque ahí está de testigo mi esposo, que hay días en que a veces no puedo ni caminar, cojeo casi cada día, pero cuando vengo a la iglesia Dios me prepara, amén, aún sin ninguna pastilla. Amén. Cuando tengo que hacer algo, me pongo en las manos de Dios. Y le decía justo una hermana, tengo cita para una filtración en el agosto del 2022. O sea que un año tengo que estar así.
pero aún le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en las debilidades Dios nos hace fuerte. Amén. Dios nos hace fuerte, hermano. Entonces, esperemos un avivamiento. Amén. Esperemos un avivamiento. Elías le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Elías esperaba firmemente, con fe, amén, que iba a llover. Él lo esperaba. Envió a su criado a ver la lluvia cuando todavía ni caía una gota, como yo digo, amén. Pero ¿qué busca usted de su iglesia, hermanos? ¿Qué busca el cristiano de su iglesia? ¿Qué busca el cristiano de la iglesia? Busca en oración, amén, ese avivamiento. Estamos buscando en la oración mover el trono de Dios. Estamos buscando en la oración, amén, ver la llenura, la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos esperando eso? ¿Estamos anhelando eso, hermano? Amén. Que cada día en su oración esté esto: Señor, aviva primeramente mi vida. Señor, aviva mi vida. Padre, cambia mi vida. El criado regresó sin haber hallado nada. Pero ¿qué le dijo Elías? Sube 7 veces. Y mientras el criado subía, Elías postrado. Amén. Elías postrado. Amén. Llegó la bendición. Esperamos la bendición. Esperamos ese avivamiento. Amén. Ese avivamiento. Pero ¿por qué los cristianos no tienen avivamiento? Uno porque no lo esperan, otro porque no lo reconocen. Amén. ¿Qué dice el versículo? Que era una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Una pequeña nube como la palma. Miren la palma, tan pequeña, ¿no? Como la palma de la mano de un hombre. Tan pequeña era la señal, pero tan pequeña, ¿no? Pero aún Elías, hermanos, necesitaba una pequeña señal para ver la bendición. Pero ¿está usted viendo un avivamiento? Ahora mismo usted está viendo un avivamiento. Hermanos, yo veo un avivamiento y le doy gracias a Dios por ello. Amén. Yo le estoy dando gracias a Dios por el avivamiento que va a haber en este ministerio. Amén. Lo hacemos por fe y yo le doy gracias, Señor, porque vas a avivar desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Señor, por ese avivamiento que vamos a recibir en esta congregación. Señor, aviva tu iglesia en general, Padre, porque ¿usted cree que Dios está haciendo la obra en usted? Dios está obrando en usted. Dios ha dispuesto ya el corazón suyo de estar aquí en una iglesia. Aún en ese medio online se está escuchando esta palabra. Dios ha dispuesto su corazón. Dios está obrando en usted. Dios va a terminar, a perfeccionar la obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Deseemos ese avivamiento, reconozcamos ese avivamiento, amén. Tenemos evidencia que Dios está obrando aún en esas imperfecciones que tenemos cada uno, amén, en esos defectos, en esos errores que cometemos cada día, amén. Sigamos orando, sigamos alabando, amén, sigamos pidiendo al Señor, amén, que nos avive. Era una nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa fue la señal, amén. Busquemos las señales como, mis hermanos, orando más, clamando más, amén. Busquemos las señales en oración, en la palabra, amén. Busquemos las señales, pidamos a Dios de su unción, pidamos a Dios tener más fe, amén. Así como uno se inyecta para trabajar o se inyecta para irse a donde sea, a una reunión, a lo que sea, inyecte esa fe para poder estar aquí clamando postrada a Dios, amén. Hace unos días escuchaba el testimonio de un pastor que decía que de la noche a la mañana su mujer, su esposa, decía el pastor, le detectaron un cáncer de cerebro, tenía algunos tumores ya en el cerebro y tenía ella cáncer en fase 4, ya no había nada que hacer, estaba terminal. Y este pastor escuchaba al doctor y no quería ver a su esposa porque no quería poner la peor de la noticia, así de la noche a la mañana. Él se fue a su casa y comenzó a clamar y su oración era esta: Señor, yo voy a seguir sirviendo en este ministerio con mi esposa, la que tú me diste. Señor, yo voy a hacer. Y él seguía hablando como que su esposa no tenía nada.
Amén. Y pidió oración a un amigo o a un grupo de pastores, amigos de él, le pidió oración por su esposa. Y él clamando, postrado por su esposa, un pastor se levanta y le dice: he escuchado la voz de Dios y me ha dicho, tu petición ha sido contestada. Amén. Amén. Su esposa se sanó de aquella hora. Y ese Dios que obra y hace milagro de hoy es el mismo de Elías, es el mismo de hoy. Amén. Y es el mismo que ha contestado su oración hoy. Amén. Ese es el mismo Dios, ese Dios vivo, hermano, vivo y real. Y yo le doy gracias porque hoy día nos podemos amanecer contando testimonios de las oraciones contestadas, porque ese es Dios. Así sea el milagro más pequeñito, la oración más pequeñita o la más grande, Dios contesta la oración. Amén. Dios contesta la oración. Tenemos ese Dios que cuando clamamos responde, que cuando clamamos responde. Amén. Pues ese es nuestro Dios. Amén. Y yo le doy gracias porque es nuestro Dios. Amén. Él ha venido a darnos vida y nos ha venido a dar vida en abundancia. Él no nos quiere, hermano, como esos huesos secos en gran manera del libro de Ezequiel. Él no nos quiere así. Él nos ha dado del soplo de su espíritu a cada uno de nosotros. Amén. Para que nos avivemos. Amén. Para que los dones de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Amén. Para que pueda haber un cambio en su iglesia. Amén. Que no sea esa iglesia seca. Estemos todos unidos una vez más en un mismo sentir. Amén. En un mismo sentir, en un mismo sentir. Seamos como esos carbones cuando están en la barbacoa preparados, ahí encendidos. Si hay un carbón encendido, bastará que por la misericordia de Dios encenderá el resto de carbones. Con su oración sople, atice la llama. Amén. Y si se está apagando, siga orando más y atizando. Amén. Atizar en nuestro país es soplar. Amén. Con esos abanicos que estamos que sopla y sopla para que el carbón pueda, ¿no?, encender la llama en la cocina. Pues así mismo. Amén. Así que no nos toca otra que orar y atizar, pero no la llama de la barbacoa, sino la llama del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Hay iglesias que están, escuchen, más preocupados ahora mismo porque la iglesia estén con todos los instrumentos, están haciendo comidas, están haciendo muchas tonterías, por ejemplo comida, porque hace calor, pues para un aire acondicionado, comienzan a vender comidas, comienzan a reunirse para preparar, para hacer cosas, rifas, pero no están preocupados en la verdad de lo que se tiene que preocupar. Amén. Y es la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, en la vida de cada creyente. Amén. Así no la pasamos los cristianos. Amén. Haciendo las cosas que no deben de ser. Porque si hay la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, Él va a añadir las almas primeramente, antes que el aire acondicionado. Amén. Ese es nuestro Dios, cuando hay unción, cuando hay llenura, cuando hay el poder. Amén. Pero para que haya un verdadero avivamiento, debe de haber una verdadera conversión. Amén. Hay muchos cristianos que están bautizados, pero pocos convertidos. Amén. Debemos de pedir a Dios un verdadero cambio. Amén. Como dicen a veces, cambio y transformación. Amén. Ser esos verdaderos cristianos. Amén. La mundanalidad en la iglesia no la podemos ocultar. No la podemos ocultar, pero hay, una vez más digo, muchos bautizados, pero pocos convertidos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay convicción, porque no hay fe, porque no hay verdadera oración. La iglesia que ora más, la iglesia que ora, como decimos, postrando rodillas, con corazones contritos y humillados, con corazones sinceros, amén. Esa es la iglesia que se va a mantener unida. Esa es la iglesia que se va a mantener avivada. Amén. Una de las oraciones más profundas del Antiguo Testamento es esta. Y a mí me encanta. Que dice así. En 1 de Samuel 1:13. Se movían sus labios y su voz no se oía. Ana. Amén. Ella simplemente lloraba y derramó su alma en oración. Amén. Una preciosa oración. Simplemente dice,
que su voz no se oía. Amén. Ella simplemente vino a mover el trono, a derramar. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos, Dios me ha contestado. Cuando esta Biblia que está aquí está a veces desgastada de los colores, de las lágrimas, cuando usted tiene problemas fuertes, y ahí he visto obrar a Dios, hablándome por medio de ella cuando la hablo, dándome fortaleza, dándome sanidad si la necesito, y también diciendo, espera, ten paciencia. Amén. Amén. Ten paciencia, que tu oración ha sido contestada. Amén. Pero es la voluntad de Dios el momento que llegue esa petición. Amén. Y yo me gozo con ese Dios cuando dice, tu oración ha sido contestada. Amén. Y yo lo creo. He hecho muchas oraciones y creo que todas van a ser contestadas en la voluntad de Dios. Amén. Porque ese Dios vivo cumple promesas. Amén. Así que oremos con esa clase de oraciones, amén. Esas oraciones sinceras, esas oraciones verdaderas, esas oraciones que simplemente nos arrodillamos y no tenemos fuerza, pero aquí estamos, ¿no? Como Ana, a veces llorando. Y esas son las oraciones más preciosas. ¿Saben por qué? Porque cuando usted como padre, una vez más digo, su hijo llora, ¿qué es lo que hace? Le da pena y va a ver lo que le pasa a su niño, ¿no? Pues así es Dios. En su misericordia mueve su corazón y se inclina a ver qué le pasa a su niña, a su niño. Amén. Amén. Y ahí está Dios, amén, dando fortaleza, dando consuelo, amén. Para terminar, hermano, vamos a leer 2 versículos. En Habacuc 3:2 dice así. Habacuc 3:2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y cuando Dios, escuche, haya concedido nuestra petición, recuerdo esta iglesia, cuando Dios haya concedido ese avivamiento que tanto deseamos y tanto esperamos, vamos a leer todos juntos Romanos 11:36. Y dice así la palabra, Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Un aplauso para ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Con Él vamos a obtener la victoria. Amén. Esa es la palabra en esta tarde y vamos a orarle al Señor. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, un pequeño tiempo de oración. Y usted disponga su corazón, amén, ya sea como Ana o como lo desee disponer. Sea Dios tocándola en esta tarde, tocando su vida, amén. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Padre Santo, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido estar aquí, Señor, este grupo de hermanos, Señor, reunidos, Señor, primeramente pidiéndote perdón, Señor, porque te fallamos, Señor. Dejamos a veces que las cosas mundanas, Señor, que las cosas carnales, Señor, salgan de nosotros, Padre Santo, perdónanos, Señor Jesús, Padre. Perdona nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia, Señor. Deseamos, Padre Santo, que en esta congregación, Señor, que en la iglesia en general, Padre, en tu misericordia, Señor, nos dejes ese avivamiento, Señor. Deseamos esa agua, esa lluvia refrescante, Señor. Como dice tu palabra, que en nuestro interior corran ríos de agua viva, Señor. Porque tu palabra es viva, Señor. No permitas, Señor, que seamos esos huesos secos, Señor.
esos huesos secos, Señor, que estamos simplemente porque tenemos que estar, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ver, Señor Jesús, a escuchar, Señor, esa voz, Señor, esa unción, ese poder de tu Espíritu Santo, Padre, en nuestras vidas, Señor. Sé tú limpiando, Señor, nuestro camino, sé guardando nuestro andar, Señor, para no pecar, para no fallarte, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, necesitamos esa verdadera conversión, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro Dios salvador, pero también, Señor, eres un Dios sanador, Señor. Eres ese Dios sanador, Señor, que sana, Señor, esta sequía espiritual de tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, deseamos ese toque, Señor. Deseamos, Señor, ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Que podamos sentir, Señor, tu presencia, Señor. Que cuando oremos, que cuando alabemos, Señor, seamos sensibles, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que toca la puerta, Señor, pero el que no le abre, el que no le deja entrar, el que no le deja habitar, Señor, tú no pasas, Padre. Te pedimos misericordia, Señor, y abra nuestro corazón en esta tarde, Señor. Que podamos dejar entrar a ese Dios vivo, Señor, ese Dios que nos fortalece, Señor, a ese Dios que está obrando en nuestras vidas, Señor, a ese Dios, Padre Santo, que está obrando en nuestra familia, Señor, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos, Señor, aún en nuestra parentela, Señor, aunque no vemos, Señor, creemos que ellos también van a servir, se van, Señor Jesús, a bañar con esa lluvia, Señor, del fuego de tu Espíritu, Padre Santo. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, dándote las gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestra vida, Señor, en esta iglesia, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Un aplauso.